Hoy seguimos con los tutoriales de PixInsight y nos metemos ya de lleno en los primeros procesos que van a formar parte de nuestro flujo de trabajo. Empezaremos con algo sencillo como recortar las imágenes y luego subiremos un poco el listón con dos procesos de eliminación de gradientes, uno automático y el otro manual. ¿Estás listo para continuar? Vemos la intro y nos ponemos manos a la obra. Este es el segundo episodio de la serie. Para aquellos de vosotros que no visteis el primero, os recomiendo que lo hagáis antes de nada. Os dejo por ahí arriba una tarjetita para aquellos que no tuvisteis oportunidad de verlo y os recuerdo que tenéis en la descripción del vídeo un enlace para descargaros este fichero con el conjunto de procesos o instancias de procesos que vamos a ir usando y con el que vamos a establecer nuestro flujo de trabajo y nuestro orden de aplicado de procesos. En este segundo episodio vamos a empezar ya a meternos en faena, a trabajar con los primeros procesos y en concreto vamos a ver la parte de recorte, que lo veremos con este proceso que se llama Dynamic Crop, y después vamos a ver también la parte de corrección o anulación de gradientes del fondo con estos dos procesos que tenemos a continuación, el que se llama ABE, Automatic Background Extraction o extracción automática del fondo, y el otro que se llama DBE o Dynamic Background Extraction, extracción dinámica del fondo. Vamos a ver los dos, aunque luego en vuestros flujos de trabajo lo normal es que utilicéis solamente uno de ellos, el ABE o el DBE, ya que ambos hacen básicamente lo mismo de distintas formas. Pero vamos a empezar primero con el tema de los recortes. Como os decía, vamos a seguir un orden de arriba hacia abajo. Acordaros, este primer bloque que tenemos aquí van a ser los procesos que vamos a utilizar para la fase de procesado lineal, en la que no vamos a modificar todavía el histograma, no vamos a romper la linearidad de la imagen, y el segundo bloque de debajo será el que utilizaremos durante la fase no lineal, una vez que ya estiremos el histograma y ya apliquemos otra serie de procesos en los que ya no importa que se rompa esa linearidad. Venga, pues para ver el tema de los recortes tengo por aquí preparadas un par de imágenes. Voy a ir viendo la primera, que es la nebulosa IC1396, la trompa de elefante, y como hicimos en el primer episodio vamos a trabajar con imágenes que ya tengo apiladas con Deep Sky Stacker, y lo primero que vamos a hacer es aplicar nuestro estirado virtual tal y como vimos en el primer episodio utilizando los iconos del STF. En este caso vamos a aplicar directamente la versión Boosted, la versión de estirado exagerado, para ver bien esos bordes de la imagen donde seguramente vamos a tener que centrarnos a la hora de hacer el recorte. Acordaros que teníamos dos opciones, hacerlo con la tecla control o con la tecla de mayúsculas, y que os recomendé que lo aplicarais siempre con la tecla de control. Venga, pues hago control clic sobre el icono y como veis aquí tengo ya aplicado ese estirado virtual de la imagen, un estirado exagerado que nos va a permitir ver bien lo que os decía, esta zona de los bordes. Lo primero que voy a hacer es ampliar un poquito el marco, el contenedor de la imagen, para que nos deje ver y trabajar bien con lo que es el borde de cada uno de los laterales de la imagen. Y fijaros que he elegido esta imagen un poco aposta, ya que se trata de un apilado de varias capturas que he realizado en distintos días, aunque son del mismo objeto del cielo, de esta nebulosa, pero están hechas en distintas sesiones, por lo cual fijaros que tengo un problema con la parte de la rotación del encuadre. ¿Esto qué es lo que ha provocado? Pues estos bordes donde tenemos una diferencia más que notable en lo que es el promediado, es decir, estas zonas, no todas las imágenes, pues si tengo 24 imágenes apiladas en estos bordes, a lo mejor solo ha cogido 5 de ellas que tuvieran esta zona del cielo, en esta otra parte pues a lo mejor ha cogido solo 10. El resultado final es que el promediado no ha sido homogéneo en todas esas zonas. Esta es la razón por la que vamos a hacer ese recorte, para deshacernos de esas zonas donde no tenemos ese promediado uniforme, ya que luego en el resto de pasos de procesado no nos va a interesar en absoluto tener este tipo de zonas que van a afectar a otros procesos que utilizaremos más tarde, que no se aplicarían de forma correcta teniendo estas diferencias de promediado en la imagen. Normalmente este suele ser el motivo principal por el que tenemos que recortar siempre nuestras imágenes en todos los casos. A veces no tendremos un efecto tan exagerado como el que os estoy mostrando hoy, pero siempre conviene recortar pues un poquito los píxeles más cercanos a los bordes de la imagen, porque siempre suele quedar en los apilados algún tipo de artefacto de este estilo. Pues nada, vamos a activar simplemente nuestro proceso Dynamic Crop, hacemos doble clic sobre él para que se abra el diálogo de ajustes, y aquí básicamente no vamos a tocar nada, vamos a dejar los ajustes que vienen por defecto. ¿Por qué? Porque este tipo de procesos
son dinámicos, como veis activan automáticamente el modo dinámico con el mismo nombre. Fijaros en este icono que os comenté en el primer episodio, que esta vez al cargar este proceso ha tomado el mismo dibujito, el mismo icono que tiene el propio proceso y ha activado este puntero del ratón especial. De esa forma no hace falta que metamos a mano todas estas valores de coordenadas de la imagen, sino que directamente lo estableceremos con el propio puntero del ratón. Por eso se llaman procesos dinámicos. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que la zona que vamos a recortar va a estar delimitada por esta especie de caja gris que ahora mismo está cubriendo la imagen completa. Lo que tenemos que hacer es posicionarnos sobre los bordes. Tenéis que tener cuidado y fijaros que el puntero del ratón se transforme y aparezca esa especie de solapa, en este caso en la parte superior, porque estoy en el borde de arriba, pero si nos vamos a los bordes laterales tenéis que fijaros que pasa igual, aparece esa pequeñita cuadradito blanco chiquitito, esa solapa en el borde derecho, igual si lo hacemos en el borde izquierdo e igual si lo hacemos en el borde inferior. Cuando se activa de esa forma significa que vamos a manipular, si dejamos apretado el botón y arrastramos con el ratón, vamos a desplazar ese borde hacia arriba o hacia abajo en este caso, para ir indicando la zona que queremos cortar de la imagen. Todo lo que quede fuera de nuestro recuadro gris principal sería lo que recortaríamos. Voy a hacer primero un ajuste más vasto, más somero, simplemente un poquito así, salvando todas esas zonas que estoy viendo aquí que tienen esos problemas de que no son homogéneas, que no han quedado apiladas todas las imágenes. Y ahora lo que voy a hacer es ayudarme también de la función de rotación, que la vamos a activar siempre que saquemos el puntero fuera de lo que son el recuadro principal y los bordes. Y fijaros que ahora si arrastro, lo que hago es rotar la posición de nuestro recuadro, de nuestro rectángulo. Lo voy a ajustar un poquito para que quede pues más o menos paralelo a los bordes que tengo aquí, para intentar aprovechar al máximo la imagen. Ahora puedo pues ajustar ya con un poquito más de precisión estos bordes. Intentad no llegar nunca hasta el borde, porque como os digo, aunque no se vea bien, siempre queda justo en el borde algún problema con el apilado. Mirad, aquí lo vemos mejor. Fijaros que si lo pongo ahí pegado justo al borde, pues sigue habiendo una zona en la que podríamos tener luego algún problema justo ahí al filo exacto del borde. Intentad aprovechar lo máximo, pero nunca llegando completamente al extremo. En la parte izquierda vamos a hacer lo mismo. Ayudaros siempre con el zoom para poder verlo bien cuando lo necesitéis. También tened en cuenta que no interesa sacar el recuadro fuera de la zona donde hay información. Si nos salimos por el borde completamente, como estoy haciendo yo ahora, luego vamos a tener aquí una zona que va a estar completamente sin información ninguna, por lo cual eso tampoco nos interesa. Tenemos que permanecer siempre dentro de lo que es el área de la imagen. Y para aplicarlo simplemente le damos a este icono aquí con el tick de color verde que se llama Execute. Como veis, al hacer clic automáticamente nos corta y además nos endereza la imagen en función de ese ángulo de rotación que hubiéramos aplicado. Por último, y para salir ya de este modo dinámico de recorte, simplemente le damos aquí al aspa para cerrar la cajita del proceso y ya podríamos seguir aplicando el resto de procesos que vengan a continuación. No obstante, antes de saltar, mirad, voy a enseñaros otra imagen que tengo por aquí, en este caso de la nebulosa M17. Voy a hacer también el estirado boosted para verlo bien. Mirad, este es otro de los casos en los que va a ser muy interesante recortar, porque como veis, esta imagen está hecha sin utilizar un aplanador de campo, por lo cual me ha provocado en las esquinas el conocido efecto coma o aberración comática, que consiste en que las estrellas, en lugar de aparecer puntuales, aparecen así alargadas con esta forma obloide debido pues a esa difracción de las distintas frecuencias de luz. Sobre todo se nota mucho más cuando nos vamos acercando hacia las esquinas hasta un punto en el que llega a ser pues ya muy exagerado, ¿eh? En la parte de los bordes de la imagen, fijaros cómo se ve perfectamente esa deformación. Vamos a hacer igual que en el caso anterior, activamos nuestro proceso de Dynamic Crop y volvemos a repetir la operación ajustando los bordes de la imagen con cuidado para salvar sobre todo las zonas donde tenemos más pronunciado ese efecto de deformación. Problema que tiene pues no utilizar los aplanadores. Si sois de los que no os importa y estéticamente no os preocupa ver ese efecto de deformación de las estrellas, pues no pasa nada, podéis no recortar o recortar menos, pero si sois de los que no os agrada mucho ver en vuestras imágenes finales las estrellas tan deformadas, pues a lo mejor tenéis que deshaceros de más cantidad de la imagen. Una cosa que no os he dicho antes cuando estábamos cortando la primera imagen es que si arrastráis con el puntero dentro de la región gris principal podéis desplazar
el cuadrado que tengáis hecho, el rectángulo, y colocarlo en otra posición. Aquí nos podemos ayudar de esta especie de punto de mira que tiene justo en el centro para centrar lo más posible el objeto protagonista en el centro de la imagen. Igual que antes, para aplicarlo le damos al icono de Execute y ahí tenéis, ya nos ha hecho el recorte de nuestra imagen y pues nos quedaríamos solamente con este trozo. Venga, pues cerramos la ventana del Dynamic Crop, nos quedamos con nuestras imágenes ya recortadas y voy a aprovechar esta que tengo abierta para explicaros un poquito lo que vamos a hacer con los dos siguientes procesos, con la extracción o eliminación de esos gradientes. Lo primero de todo, y especialmente para los que estáis empezando o iniciándoos en astrofotografía, voy a intentar explicaros qué es esto del gradiente. Para ello y para que lo veamos lo mejor posible, mirad, dejadme que extraiga la capa de luminancia, que no es necesario hacer esto para quitar el gradiente, pero así vais a entender mejor el concepto y qué significa esto del gradiente. Mirad, voy a estirarla igual que la teníamos la otra con el Boosted. Si os dais cuenta, en la parte izquierda de la imagen el fondo del cielo aparece bastante más oscuro que en la parte de la derecha. Independientemente de la luminosidad de la nebulosa y los gases que la forman, lo que nos vamos a fijar es en el fondo del cielo, que debería tener una luminosidad, por así decirla, homogénea, pero habitualmente en casi todas las imágenes no lo tiene. ¿Por qué? Pues por muchos factores. Aquí influye, por ejemplo, que tengamos contaminación lumínica, tengamos otro tipo de luces parasitarias como luz de luna y podemos tener pues más luminosidad en unas zonas de la imagen que en otra. Esto lo que provoca es eso, un gradiente, es decir, una transición que va yendo de un valor más oscuro a uno más claro o viceversa, normalmente de una forma lineal, de un lado hacia otro. También podríamos tener otro tipo de efecto que es el viñeteo, provocado por la propia cámara, por el propio tubo, que nos hace que se oscurezcan las cuatro esquinas por igual, nos hace esa especie de visión de efecto túnel. Lo que vamos a hacer con estos procesos es intentar que el fondo quede de forma homogénea con el mismo nivel de luminosidad en un lado y en el otro. ¿Cuándo vamos a tener que aplicar este? Pues básicamente siempre, porque este efecto suele ocurrir en prácticamente todas las fotos, aunque es cierto que en algunas lo notaréis con más intensidad y en otras con menos. Por ejemplo, si estáis apuntando al cenit en un cielo muy oscuro donde no haya contaminación lumínica ni luz de luna, lo normal es que sea mucho más atenuado este efecto o incluso que no se llegue a notar prácticamente. Pero bueno, siempre es conveniente aplicar esto para eliminar cualquier gradiente, ya sea más apreciable o menos, y dejar el fondo de nuestro cielo lo más uniforme posible. Mirad, voy a dejar por aquí minimizada la capa de luminancia para luego poder compararla cuando hagamos el resultado final y ver la diferencia entre el antes y el después. Me vuelvo a mi foto en color, que es con la que tenemos que trabajar. Venga, pues para corregir este problema tenemos a nuestra disposición estos dos procesos que os comentaba antes, el AVE y el DB, que como os decía van a hacer exactamente lo mismo, pero uno va a ser totalmente automático, va a trabajar de forma autónoma, no vamos a tener que hacer prácticamente nada nosotros, y con el otro sí que vamos a tener un control más preciso y vamos a tener que intervenir bastante más a la hora sobre todo de muestrear ese fondo del cielo. Venga, vamos a empezar por el primero, que es el más sencillo, el AVE. Voy a abrirlo. El único que vamos a cambiar cuando apliquemos este proceso de AVE, de Automatic Background Extractor, es el de la corrección de la imagen destino. Vamos a cambiar el tipo de corrección y cuando estemos intentando corregir gradientes lineales como este que tenemos ahora que os he enseñado antes, vamos a elegir la opción de sustracción, y cuando estemos intentando eliminar viñeteos y las esquinas aparezcan más oscurecidas, en ese caso utilizaremos el de división. El resto de parámetros los dejamos tal cual y como os digo, o le damos aquí al icono de aplicar directamente o arrastramos el icono del triangulito encima de la imagen, lo que más rabia os dé. Venga, pues siempre que apliquemos este proceso lo que va a ocurrir es que se nos van a generar dos imágenes. Este es el modelo del fondo que ha extraído, que lo voy a estirar para que lo veamos mejor. Voy a minimizar esta imagen, luego volveremos a ella, ahora en un momento, pero quiero que veáis bien cómo ha generado este modelo del fondo del cielo. Como veis, tenemos esa especie de gradientes. Por otro lado, en la otra imagen que nos había generado, lo que ha hecho el proceso automáticamente, y ya que hemos marcado la casilla de corrección con la opción de sustracción, ha sido restar esta imagen a esta original que teníamos. Es decir, ha intentado quitar estos gradientes, los ha subtraído de la imagen original para intentar equilibrar ese fondo del cielo. Vamos a ver si es verdad, si lo ha hecho correctamente. Para ello vamos a estirar de nuevo, vamos a aplicar este STF virtual a la imagen
Y ahí lo tenéis. Fijaros como ahora sí que tenemos un fondo del cielo más uniforme. Uno me podréis decir que ahora se nota más el ruido, eso es normal, no pasa nada, no os preocupéis ni lo más mínimo porque luego trataremos el ruido del fondo, pero si os fijáis ahora tenemos más o menos un mismo tipo de luminosidad a lo largo de todo el fondo del cielo. De hecho, si vuelvo a generar o a extraer, mejor dicho, la capa de luminancia, igual que hicimos antes para verlo más claramente, la voy a volver a estirar. Si comparamos una con la otra, fijaros cómo en la que nos acaba de generar toda esta zona de la izquierda está más o menos igual a una tonalidad de luminancia más o menos similar al resto de la imagen, mientras que en la original estaba mucho más oscura que todo el resto de la imagen. Este es el efecto que perseguíamos o que pretendíamos, y ya os digo que normalmente con proceso AVE, con el que actúa de forma automática, suele funcionar bastante bien en la mayoría de los casos. De hecho, yo os recomiendo que si estáis empezando ahora a trabajar con Pix, empecéis aplicando directamente este, y en caso de que veáis que os da un buen resultado, como es el caso, pues directamente os quedéis con él, no hace falta que luego apliquéis el DBE. No obstante, si veis que con el AVE no queda bien, no funciona bien, pues podéis en su lugar utilizar el DBE, que ya os digo que es un poquito más avanzado en el sentido de que nos va a permitir a nosotros hacer esa selección de muestras del fondo del cielo de forma manual, como vamos a ver a continuación. Una cosa que os puede dar pistas de si está saliendo bien o no este proceso es precisamente el modelo, la extracción de ese modelo de fondo del cielo. Este modelo, ya sea en color o en escala de grises, lo que tiene que ser es un gradiente suave. Tiene que haber una transición suave entre las zonas de más luz a las zonas de menos, o las zonas de un color a las zonas de otro, de forma que no detectéis pues saltos muy fuertes, cambios muy bruscos o incluso esa especie como de grumos que quedan ahí haciendo que no sea una transición suave y uniforme. Venga, pues una vez que hemos visto el proceso AVE, el automático, vamos a pasar a ver el otro que tenemos, el DBE, que como os decía es un poquito más complejo, va a requerir más intervención por nuestra parte. Esta vez voy a trabajar con la otra imagen que teníamos, la de la nebulosa de la trompa de elefante. Lo primero que voy a hacer es sacar una capa de luminancia de la imagen original, la voy a estirar, y nos va a servir pues para tener aquí una pequeña referencia de cómo teníamos el gradiente original. Tenemos la zona de la izquierda más oscura y la zona del fondo del cielo de la derecha con más luz, más luminosa. De hecho, y también para tener otra referencia más, voy a ejecutar de nuevo el AVE, solo para que me genere el modelo del fondo del cielo y luego podamos comparar el resultado del modo automático con el modo manual una vez lo generemos por nuestra cuenta. Lo voy a estirar de nuevo y este es el modelo del fondo del cielo que me ha generado automáticamente AVE. Lo voy a dejar por aquí minimizado para que luego lo podamos, como os digo, comparar con el que generemos con el DBE de forma manual. Venga, pues ahora sí voy a abrir el DBE, hago doble clic, voy a desplegar las secciones con las que más vamos a trabajar, que van a ser esta de Sample Generation y la de Target Image Correction. Y voy a intentar agrandar un poquito nuestra imagen para poder trabajar un poco más cómodamente. Se ha vuelto a activar el icono que nos indica que estamos en modo dinámico con el puntero del ratón. Adicionalmente nos ha aparecido esta especie de cruz aquí en la imagen principal, indicándonos que ya tenemos activo el modo dinámico del DBE. A partir de ahora lo que vamos a tener que hacer por nuestra cuenta es ir generando una serie de puntos o de zonas de muestreo que vamos a tener que ir diseminando por toda nuestra imagen. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues es muy sencillo, simplemente haciendo clic con el botón izquierdo del ratón vamos a ir añadiendo esta especie de puntitos o de cuadraditos para hacer esos muestreos del fondo del cielo, pero tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. Voy a hacer un poquito de zoom para que lo veamos mejor y mirad, a la hora de colocar los puntos ya os digo que solamente es necesario hacer un clic. Como veis aparecen estos cuadraditos indicando que esta es la posición en la que hemos colocado el punto, lo podemos arrastrar y mover a otra posición, y lo que tenemos que tener en cuenta, y es súper importante, es no colocar nunca estos cuadraditos justo encima de una estrella como esta o justo encima de una zona de la nebulosa donde haya
pues una región de polvo y gas, como podría ser pues por ejemplo en este caso por aquí. Siempre hemos de colocarlos sobre una zona que nos aseguremos que corresponde directamente al fondo del cielo, en una zona donde estemos seguros de que ahí no hay ni estrellas, ni polvo, ni gases de nebulosas. Por ejemplo, pues zonas como estas, que os estoy marcando aquí algunos, así de ejemplo para que lo veáis. Primer inconveniente a la hora de colocar estos cuadraditos, pues que como veis no se ve un pimiento con el color que traen por defecto, y sobre todo cuando tenemos aplicado el estirado, ya sea el boosted o incluso con el estirado normal, se ven fatal. Tenemos aquí una opción en la sección de Sample Generation, en Sample Color podemos cambiar ese gris que viene por defecto e intentar poner otro color, pero con eso y con todo ya os digo que se siguen viendo bastante mal. Y bueno, pues lo que os digo, tened cuidado sobre todo de intentar evitar a toda costa esas zonas de polvo y gas de las nebulosas y por supuesto las estrellas. Según el tipo de imagen que tengáis, colocar los puntos va a ser más o menos difícil. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen en la que la nebulosa ocupa una parte muy grande de la imagen, por lo cual vamos a intentar evitar toda esta zona central que os estoy señalando y que pertenece a la nebulosa, y nos vamos a centrar sobre todo en los laterales derecho e izquierdo a la hora de colocar los cuadraditos. Yo en este caso me voy a centrar, como os digo, sobre todo por las esquinas y los laterales derechos e izquierdos de la imagen, y voy a dejar un poquito tranquila la zona central, que no me importa tanto. Si en vuestro caso tenéis una nebulosa más chiquitita que ocupe menos porción del centro de la imagen, pues podréis extender los puntos, ir poniéndolos tanto en los laterales como un poquito más hacia el centro, pero ya os digo, siempre intentad evitar a toda costa la parte de la nebulosa. Dicho esto, ¿cuántos puntos tenemos que colocar? ¿Cuántas muestras tenemos que generar para sacar un modelo correcto del fondo del cielo? Pues contra más mejor. Yo os diría que depende un poquito de la resolución, el tamaño en píxeles de cada una de vuestras imágenes, pero un número orientativo para poder empezar a trabajar podría ser 40 o 50 muestras como mínimo. De ahí para arriba, contra más vayamos poniendo, pues más preciso va a ser ese modelo del cielo, siempre que respetemos esa regla de no poner los puntos sobre estrellas o sobre zonas de polvo y gas. ¿Cómo podemos poner estos puntos y de qué manera? Pues tenemos varias formas para hacerlo. La primera que os voy a explicar es un poco la forma, digamos, más precisa, pero también quizás más laboriosa, que es hacerlo completamente de forma manual, ir colocando los puntos de uno en uno, y pues una buena técnica es empezar primero a ir rellenando puntos por los bordes y después ir acercándonos hacia el centro, creando una especie como de radios desde los puntos que tengamos pegados al extremo de los bordes, e ir poquito a poco hacia el centro de la imagen hasta que veamos que llegamos a la zona que ya está ocupada por la nebulosa. La distancia que debéis dejar entre punto y punto, pues aproximadamente puede ser algo así como unas 10 veces el tamaño del punto. Dejar, por ejemplo, si colocáis aquí uno, pues el siguiente lo podéis poner más o menos a esta distancia aproximadamente. No los pongáis demasiado cerca unos de otros porque tampoco hace falta, y porque si no os vais a aburrir de estar poniendo tantos puntos tan cercanos unos a otros. Venga, pues voy a hacer una cosa, voy a resetear todos estos que he colocado, voy a empezar de cero, le doy aquí al botón de reset y voy a ir haciéndolo yo a mano para que lo vayáis viendo. Lo voy a ir pasando un poquito rápido para no perder demasiado tiempo, y una vez que tenga hecho ese modelo construido completamente a mano, vuelvo con vosotros. Cuando los coloquéis podéis fijaros aquí en esta rejilla de colores que nos puede indicar si estamos colocándolo demasiado cerca de una estrella. Mirad, si lo pongo por ejemplo encima de esta, veis que aparece en negro en este caso casi todo el cuadro. Si lo pongo ahí a un ladito, como veis aquí me hace esta especie de ampliación y vuelve a indicar en negro que tengo ahí alguna estrella medio marcada. Por ejemplo, esta que es un poco más pequeñita, pues se ve también ahí un círculo negro con la forma de la estrella, y con esto pues nos va a dar a entender que ese punto lo tenemos mal colocado. Siempre tenemos que ponerlo en un sitio que no veamos ahí ninguna representación en color negro, en este caso de la estrella. Y aquí, por ejemplo, fijaros que ya empiezo a estar cerca o demasiado cerca de la zona de la nebulosa. Si pongo el boosted, ahí se ve que hay más acumulación de gas. De hecho, por aquí ya casi me estoy metiendo demasiado cerca, así que esta zona de aquí abajo la voy a intentar evitar.
voy a pasar un poco más a la izquierda y voy a volver al estirado normal porque si no, no veo los puntitos que estoy poniendo. Venga, pues como veis ya he completado la primera ronda de puntos por los bordes de la imagen, los he ido poniendo así un poquito a ojo a las distancias y como veis me dice que tenemos 43 puntos en total colocados. Lo que voy a hacer ahora es ir trazando a partir de estos puntos que he creado por los bordes exteriores, los voy a utilizar como referencia y voy a ir moviéndome hacia adentro, partiendo así como unas diagonales o unos radios, si lo queréis llamar, hasta que llegue a las zonas de la nebulosa. Como esta me ocupa mucha parte de la imagen, pues no me voy a adentrar demasiado hacia el centro, solamente voy a cubrir un poquito la zona de los bordes. Venga, lo vuelvo a pasar también rápido para no eternizarnos aquí. Ya he terminado de colocar, sobre todo por estas dos zonas de la derecha y de la izquierda. He intentado salvar siempre la zona de la nebulosa para no meter puntos por dentro de ella. Voy a generar un modelo de fondo del cielo con esta distribución de puntos que he creado a ver qué pasa, a ver qué nos sale. Para ello simplemente le voy a dar al icono de ejecutar, al tic este verde. Aquí está nuestro modelo que como veis se ve completamente oscuro porque tenemos que estirarlo. Voy a aplicar el estirado con el boosted. Fijaros que si lo comparo con el que nos había generado el ave de forma automática, pues este que hemos generado ahora manualmente parece que es bastante más abrupto, que tiene esas zonas que os decía con saltos muy fuertes, esa especie de grumos, mientras que el que teníamos con ave es todo más suavecito, más fino, más difuminado y esto nos está indicando pues que en este caso el que hemos generado manualmente pues no está todavía muy bien. Esto es relativamente normal cuando trabajéis con el modelo manual y sobre todo las primeras veces que lo vayáis haciendo hasta que le cojáis el tranquillo, os va a tocar muchas veces descartar y volver a repetir para ir generando poco a poco un modelo de fondo lo más óptimo posible. Venga, este lo voy a descartar y voy a volver a editar mi malla de puntos para ir verificando lo que os decía, que no tenga ninguno en una zona que pueda ser problemática y voy a ir añadiendo alguno más para refinarlo lo máximo posible. Venga, pues ya he reforzado un poquito con más puntos, ya tengo 119, vamos a volver a generarlo, le doy de nuevo al tic verde, estiramos el resultado y como veis pues me sigue apareciendo demasiado grumo por aquí, por esta zona, sigue teniendo ahí un cambio bastante brusco. Esto es el problema que tiene el DB, que es un método mucho de ensayo, prueba y error hasta dar con la solución más óptima. Y mirad, voy a enseñaros otra forma de generar esa rejilla de puntos. Esta vez en vez de hacerlo manual, le vamos a decir que nos genere él automáticamente una rejilla y para ello vamos a utilizar estas opciones que tenemos aquí debajo de Sample Generation. La primera de ellas va a definir el radio de los puntos, que lo teníamos en 5, es el tamaño de esos cuadraditos que estábamos dibujando. Lo podemos dejar así, depende un poquito de la resolución de la imagen. En este caso yo creo que con 5 está bien. Podéis subirlo más o menos, pero si los hacéis más grandes, luego va a ser más difícil colocarlos sin que cojan estrellas por en medio. La siguiente opción de Samples per Row indica cuántas columnas de cuadraditos va a dibujar. En este caso 10 significa que va a dibujar como 10 columnas de cuadraditos a lo largo de toda la imagen. Podéis dejar ese valor por defecto y ir jugando, subiéndolo o bajándolo para generar distintos resultados. El tercer valor importante con el que podemos trabajar es el que está dentro de la sección de Model Parameters, el de tolerancia. Este lo que va a indicar es la permisividad que va a tener esa generación del modelo de colocar puntos que puedan coincidir con la posición de una estrella y sobre todo que puedan coincidir con la posición de los gases de la nebulosa. Contra más baja sea la tolerancia, contra menos tolerante sea, menos posibilidades vamos a tener de que nos coloque un punto sobre las zonas de nebulosas, pero también tendremos menos puntos en general en el cuenteo total. Contra más alta sea la tolerancia, pues más puntos nos va a generar en esa rejilla automática, pero más posibilidades vamos a tener de que los coloque alguno de ellos sobre una zona de polvo y gas. Los voy a dejar como vienen por defecto y
Y una cosa importante, antes de que generéis de forma automática estas rejillas, tened en cuenta que si tuvierais generada una rejilla previa de forma manual, como tengo yo ahora, la va a reemplazar completamente cuando le deis al botón de generar. Podemos añadir puntos manualmente después de generar la rejilla con el botón de Generate, pero los que hayamos añadido antes de forma manual se van a perder, van a desaparecer. Esto es importante para que no hagáis el trabajo en balde, no os pongáis a poner puntos a mano y luego le deis a generar una rejilla pensando que os va a completar lo que habéis hecho vosotros, porque lo que va a ocurrir es que vais a perder todos los que hayáis creado a mano. Hay que hacerlo al revés, primero generar con el botón y luego si queréis añadir o modificar a mano. Venga, pues voy a generar una primera de pruebas para que lo veáis. La voy a quitar el estirado para que veáis un poco lo que ha generado. En este caso nos ha generado 37 puntos y ha intentado evitar pues ciertas zonas donde he considerado que por ese nivel de tolerancia pues no podía colocar el punto por coincidir con alguna estrella o alguna zona de gas y polvo. Son pocos puntos, tendríamos que incluir más, podríamos hacerlo por ejemplo subiendo la tolerancia, si la ponemos por ejemplo a 0,7 y le damos al botón de generar, como veis nos va generando esta vez más puntos, y si la subimos por ejemplo a 1 pues nos va a generar todavía muchos más. En esta ya nos había generado 50 y con 1 nos genera 64. No obstante, pues ya estoy viendo puntos por aquí por el centro que están coincidiendo con lo que sería ya zona de la nebulosa. Para generar simplemente el modelo y verificar, vamos a desactivar el método de corrección, vamos a poner en None, en ninguno, para que simplemente nos lo genere. Vamos a darle al botón de ejecutar y vamos a ver con esta configuración pues qué tipo de modelo de extracción del fondo nos ha generado. Si lo estiro, pues como veis tenemos también algo un poquito raro, sobre todo esta zona que parece la más difícil en esta imagen en concreto, está generando ahí pues un gradiente un poco raro. Podéis también probar a aplicarlo. Voy a volver a activar la sustracción, le voy a dar a ejecutar y vamos a ver esta vez el resultado directamente a ver qué ha pasado. Bueno, pues como veis parece que ha igualado un poco más los laterales derecho e izquierdo a nivel de luminosidad, aunque a nivel de color pues sigue teniendo ahí algunas cosas raras. De repente aquí tenemos estos tonos magentas y luego pasamos a los verdes. Ya os digo que muchas veces se trata de ir haciendo prueba y error hasta que demos con una combinación lo mejor posible. Podemos intentar subir un poquito el número de columnas de puntos. Esta vez sí le debía generar, como veis me ha generado 12 en vez de 10, y si vuelvo a ejecutar la extracción del fondo podemos mirar si así nos da mejor resultado o peor. En este caso yo creo que ha sido peor que el que teníamos antes. Pues nada, descarto, voy a probar a la inversa, voy a bajarlo a 8, digo generar de nuevo y lo vuelvo a ejecutar. Tampoco me convence mucho el resultado, así que voy a probar a jugar esta vez con la tolerancia. La voy a poner por ejemplo en 0,3, acordaros que por defecto venía en 0,5 y lo vuelvo a generar. Ahí vemos que pues se queda corto, que tenemos básicamente lo mismo que en la imagen original. Si la vuelvo a estirar, como veis no hay mucha diferencia. Vamos a ver distintas opciones de tolerancia, la voy a poner por ejemplo a 0,6. Aquí ya está un poquito mejor. La voy a poner a 0,7. Y bueno, pues aquí más o menos, ahí vemos que la zona de la izquierda está más o menos igualada en tonalidades con la zona de la derecha. Tenemos ahí algunas cositas con los colores. Me voy a quedar con este ejemplo aquí, voy a borrar, este es el modelo que nos había creado. Voy a ir despejando todo esto de cosas. Y voy a volver a generar una extracción con el método de subtracción con AB para que podamos comparar las diferencias entre uno y otro. Minimizo por aquí el modelo, que ya lo habíamos visto antes, y aquí tenemos la imagen resultante con la extracción automática en AB y la imagen resultante con la extracción manual en DBE. Aquí abajo en esta esquina de la izquierda se ve que el AB se ha comportado bastante mejor, y aquí arriba a la derecha también. Y la zona de la derecha pues más o menos digamos que la ha dejado bastante parecida. Como estábamos viendo durante las pruebas, la parte más complicada de esta imagen parecía ser ese lateral izquierdo, y como veis pues con el AB parece que ha sido capaz de gestionarlo incluso mejor que con el modelo manual. Conclusión:
Utilizad siempre los dos métodos, luego podéis decidir con cuál de los dos resultados os quedáis, con el que veáis que ha quedado mejor, y sobre todo si estáis empezando, siempre utilizad el AVE primero, ya con más experiencia, si queréis tener un poquito más control, si queréis ir practicando de hacerlo a mano y dedicarle un poquito más de tiempo, hacéis también el DB y sobre todo, pues luego ya os digo que siempre elijáis la mejor de las dos opciones. Si os ha gustado el vídeo y aún no lo habéis hecho, recordad que podéis suscribiros al canal y activar la campanita para estar al tanto de todas las próximas novedades. Y para los que ya os habéis suscrito y estáis interesados en colaborar con el mantenimiento del canal, os recuerdo que ya tenéis disponible el botón de unirse con 3 ofertas y ventajas exclusivas para que podáis elegir la que más os guste. Un abrazo a todas y a todos, cuidaos mucho y hasta la próxima.